Hola a todos y bienvenidos a Lo Prohibido. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos pidió uno de nuestros oyentes y créanme que es bastante complejo. Se trata de las Coopblen. Convivir esas cooperativas de seguridad privada en Colombia en la década de los 90. Uy, sí, esas convivir. Exacto, nuestro oyente quiere entender bien cómo surgieron y si tienen alguna conexión con el paramilitarismo y con el expresidente Álvaro Uribe, un tema bastante delicado, ¿verdad? Sí, definitivamente es un tema que ha generado mucha controversia y que aún sigue dando de qué hablar en Colombia. Claro, y como siempre lo vamos a abordar con la mayor objetividad posible, basándonos únicamente en las fuentes que nos ha proporcionado el oyente. Para este Deep Dive, nos acompaña un experto en historia y política colombiana que nos va a ayudar a comprender mejor este complicado asunto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí para conversar sobre este tema tan importante. Para empezar, nuestro oyente nos ha enviado un artículo que defiende a Uribe con mucha vehemencia. Ah, sí, he visto en uno de esos artículos muy interesantes. En este artículo asegura que cualquier vínculo de Uribe con el paramilitarismo es una completa invención de sus opositores. Ya veo una postura bastante fuerte. Exactamente. Pero antes de meternos de lleno en el tema, creo que es importante ponernos en contexto. Estamos hablando de Colombia a principios de los años 90, un país que estaba inmerso en una ola de violencia por parte de las guerrillas, ¿cierto? Totalmente. La violencia guerrillera era un problema gravísimo en esa época, especialmente en las zonas rurales donde el Estado tenía poca presencia, y es en ese contexto donde surgen convivir como una especie de respuesta a esa violencia. Aunque es importante recordar que los grupos paramilitares ya existían en Colombia desde mucho antes. Así es un punto crucial. Los paramilitares no nacieron con las quimistas. Convivir tenían ya un largo historial en el país. Exacto, sus raíces se remontan a décadas atrás y han tenido diferentes etapas y transformaciones a lo largo de la historia de Colombia. Interesante. Y volviendo a la fuente que nos envió el oyente, se afirma que las convivir se crearon durante el gobierno de César Gaviria, específicamente con el decreto 356 de 1994, o sea, varios años antes de que Uribe llegara a la presidencia. ¿Qué nos puedes decir sobre este decreto? Bueno, el decreto 356 de 1994 es la base legal de las convivir. Básicamente se presentaban como un mecanismo para que los ciudadanos en colaboración con la fuerza pública pudieran protegerse de la delincuencia, especialmente en áreas rurales. La idea era que la gente pudiera armarse y organizarse para defenderse siempre bajo la supervisión del Estado, claro. Ya veo una especie de autodefensa regulada, pero ¿cómo funcionaba en la práctica? En teoría, las convivir debían estar conformadas por civiles que recibían entrenamiento y autorización para portar armas y debían coordinarse con las autoridades. Sin embargo, en la realidad, el control y la supervisión estatal fueron bastante débiles. Entiendo, y la fuente insiste en que la implementación y regulación de las convivir se dio principalmente durante el gobierno de Ernesto Samper, que sucedió a Gaviria. De hecho, se llegaron a crear casi 700. Convivir en todo el país, de los cuales unas 67 operaban en Antioquia. Ajá, y ese dato sobre Antioquia es muy relevante. Como sabrás, Antioquia era el bastión político de Uribe y fue precisamente en esa región donde surgieron las acusaciones que lo vinculan con el paramilitarismo. Es cierto, Antioquia se convirtió en un punto clave en todo este asunto. Y aquí es donde la fuente que nos envió el oyente entra en una defensa bastante detallada de Uribe, según el artículo. Durante su periodo como gobernador de Antioquia, Uribe se limitaba a otorgar la personería jurídica a las cooperativas, es decir, el reconocimiento legal de su existencia. Sí, ese era un paso necesario para que las convivir pudieran funcionar legalmente. Exacto, pero la fuente asegura que Uribe no les daba la licencia para operar esa responsabilidad. Según el artículo, recaía la Superintendencia de Vigilancia, una entidad a nivel nacional. Interesante, la fuente intenta separar a Uribe de la parte operativa de las MIUSE. Convivir argumentando que él solo cumplía con un trámite legal como gobernador. Sí, y va más allá. El artículo afirma que en 3 casos específicos Uribe revocó la personería jurídica de las cariádacos. Convivir o suspendió licencias debido a irregularidades en su funcionamiento. Ya veo, la fuente lo presenta como una prueba de que Uribe actuaba con rectitud y que no estaba involucrado en actividades ilegales. Sí, pero ¿es esto suficiente para exonerarlo de toda responsabilidad? ¿O simplemente es un intento de limpiar su imagen? Es difícil saberlo con certeza. Lo que está claro es que la fuente que nos ha enviado el oyente presenta una versión muy particular de los hechos. Y como historiadores debemos ser cautelosos y analizarla con ojo crítico. Tenemos que considerar, por ejemplo, cuáles son las motivaciones detrás de esta defensa a ultranza de Uribe. Claro, es fundamental no tomar ninguna fuente como la verdad absoluta. Hay que contrastarla con otras fuentes, con otras perspectivas.
Precisamente hay muchos historiadores, periodistas e incluso víctimas del conflicto que tienen una visión muy diferente sobre las convivir y sobre el papel de Uribe en todo este asunto. ¿Y cuáles son esas otras versiones? Bueno, hay quienes argumentan, aunque las convivir pudieron haber nacido con buenas intenciones, terminaron siendo infiltradas por grupos paramilitares y utilizadas para cometer graves abusos contra la población civil. O sea que, en lugar de combatir la violencia, se convirtieron en parte del problema. Exactamente, señalan que la falta de control por parte del Estado permitió que las convivir se desviaran de su objetivo inicial y se transformaran en un instrumento de violencia y terror. Entonces la historia no es tan blanco-negra como la pinta la fuente que nos envió el oyente. Para nada hay muchos matices, muchos actores y muchas versiones. Y es importante tener en cuenta todas esas perspectivas para comprender la complejidad de este tema. No podemos quedarnos solo con una visión por muy convincente que parezca. Totalmente de acuerdo, creo que este deep dive nos ha mostrado que el tema de las convivir es mucho más complejo de lo que parece a simple vista y que aún hay muchas preguntas sin respuesta y mucha tela que cortar. Sin duda, es un tema que sigue generando debate y que nos invita a reflexionar sobre el pasado y el presente de Colombia y a seguir buscando la verdad. Y a nuestros oyentes les invitamos a que sigan investigando, que lean, que escuchen, que pregunten y que no se conformen con una sola versión de la historia. Exacto, hay que ser críticos, cuestionarlo todo y buscar la verdad más allá de los dogmas y las ideologías. Esa es la mejor forma de aprender y de formar nuestra propia opinión. Y con eso nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por lo prohibido. Un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima.